A ver, si hacemos silencio por allá, por favor, se los pido. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hay que hacer silencio? Porque arranca un nuevo programa de Toque Europeo. Me presento nuevamente, mi nombre es Francisco Crisi. Y como siempre a mi lado, mi compañero amigo Manuel Bernal, en lo que va a ser el último programa atemporal con este tipo de formato. Porque bueno, se terminaron definiendo lo que fue la temporada europea. Y ya tenemos nuevamente un subcampeón. ¿Por qué decimos el subcampeón? Porque el Inter perdió la final en lo que fue un baile completamente histórico y perdió su segunda final de Champions en 3 años. Lo que será muy doloroso para el equipo de Lautaro Martínez, pero de consuelo puede saber que no es el único. Hay una larga lista que hoy le vamos a estar nombrando. Una larga listita tenemos de equipos que les pasó esto mismo. El Inter pasó de tener 5 Champions a quedarse con las 3 que ya tenía. Pues podría haber levantado la quinta. Es verdad, pero bueno, no terminó siendo ni la cuarta ni la quinta. Se quedó en 3. Se quedó en 3, exactamente. Y vamos a estar repasando, como bien dije, los equipos que perdieron 2 finales de Champions en un lapso de 3 años. Y vamos a arrancar allá por la época de Alfredo Di Stéfano. Por la época en la que se jugaba con una pelota cosida, ¿no? Claro, más o menos. Y los arqueros no usaban guantes. Estamos hablando de 1962, donde el Real Madrid perdía una final de Champions que decía, bueno, está bien, la terminamos perdiendo 5-3 contra el Benfica. Y en el 64 volvía a llegar a una nueva final europea y esta vez 3-1. ¿Ante quién? Contra el Inter. Contra el Inter. Justamente contra el Inter. Ahí terminó siendo. Ese fue el primer equipo en perder, lo que bien dije para no repetirlo tanto. 2 finales de Champions en un lapso de al menos 3 años. Al menos 3 años, exactamente. Pueden ser 2 años, es decir, 2 finales consecutivas, como puede ser en un lapso de 3 años con una final en el medio. El segundo equipo es el Benfica, bien, que perdió en el 1963 la final contra el Milan 2-1 y en 1965 pierde contra el Inter 1-0. Un Benfica que... ante equipo italiano. Un Benfica que en el 62 le gana al Real Madrid la final y que en el 63 y en el 65 vuelve a llegar a 2 finales. O sea, en un lapso de 3 años llegó a 3 finales. Es verdad, es verdad. Pero bueno, después el Benfica vuelve a llegar a otra final en 1988 y pierde por penales contra el PSV de Holanda, que es la primera y única Champions que tiene en su historia. Imagínate, pero bueno, está bien, era otro fútbol, otra época. Y la segunda en 1990, o sea, 1988, 1990, vuelve a ser una final y la pierde contra... Otra vez contra el Milan, 2 finales perdidas contra el Milan. Que no sé bien cuál es el número de Champions que consigue el Milan con esa final ganada, pero sí le ha ganado 2 finales al Benfica. Y ahora justamente nos vamos al Milan, que es el equipo al cual le tocó esta racha extraña, por así decirlo, que fue en la temporada 1993, que pierde 1-0 contra el Olympique de Marsella. La única Champions también que consiguió un equipo francés. Hasta ahora. Esa fue la primera Champions de un equipo francés que se jugó en el Allianz Arena, que ya en otros programas hemos hablado de lo que conlleva ese estadio. Y después en 1995, 2 temporadas después, pierde 1-0 también contra el Ajax. Así es. Y bueno, siguiendo por la línea de los italianos, porque en 1997, también en el Allianz Arena, la Juventus llegaba a una final y la pierde contra un equipo alemán que era el Borussia Dortmund. Primera Champions para el Borussia. Exacto, y como bien dijiste, eso fue en el 97, en el 98 una temporada después vuelve a llegar a la final el Milan y esta vez la pierde 1-0 contra lo que son los 2 máximos ganadores contra el Real Madrid, que lo duplica en Champions ya. Sí, duplica al Milan, que es el segundo con más Champions. El Milan tiene 7, el Real Madrid tiene 15, tiene más del doble. Estamos hablando de Juventus, no del Milan ahí. Bien. ¿Quién es el próximo? El próximo es el Valencia. Raro. Sorpresa, porque no estamos hablando de que llegó a una, sino que llegó a 2 finales de Champions. Sí es. En el año 2000, la verdad, batacazo total. Llega a la final de Champions. El Kili González. Jugaba el Kili González. Tremendo, realmente tremendo. Pierde la final 3-0 contra el Real Madrid. Bueno, se podría decir resultado esperable. Que después pierde la Intercontinental contra el equipo de Carlos Bianchi. Así es, ese es el Real Madrid que pierde la Intercontinental contra el Boca de Bianchi. Bueno, dale Boca, siempre infaltable. Y en el 2001, un año después, el Valencia vuelve a llegar a la final. O sea, claramente no fue coincidencia ni casualidad. La mejor racha de su historia. La mejor racha de su historia y el mejor momento de su historia, sin ninguna duda. Vuelve a perder la final. Esta te diría más dolorosa porque no pierde 3-0, sino que empata 1-1 contra el Bayern Múnich y termina cayendo por penales. Eso es lo que tiene
la queridísima Champions League. Que no solo estaba el Kili González en ese equipo, en el que pierde la final contra el Bayern Múnich, sino que también estaba Pablito Aimar. Pablito Aimar. Bueno. Y Roberto Ayala, también asistente de Scaloni. Había bastantes argentinos. Sí. Pero bueno, no se le terminó dando en aquella época al Valencia y ya viniendo más para este lado, más no tanto actualidad. Estamos en el 2009. Ya una época, nosotros ya estábamos vivos en ese momento. ya existíamos. En la línea temporal ya estamos en 2009 y hablamos del Manchester United, quien había perdido aquella final de Champions ante el Barcelona de un joven Lionel Messi con aquel golazo que le hace a Van der Sar de cabeza, que para la Pulga fue el mejor gol de su carrera, justamente. Así es, lo declaró hace poquito, lo eligió como el mejor gol de su carrera. Calculo que no visualmente, sino por importancia, yo creo. Fue la segunda Champions que gana Messi, porque gana en el plantel que gana la Champions de 2006, con un Ronaldinho descomunal. Messi estaba, pero no era el Messi relevante y que era titular indiscutible como lo llegó a ser después. Por ende, como con Messi como titular, es la primer final que ganaba, que mete ese gol de cabeza. El primero, bien dijiste, lo hace todo y termina ganando 2-0 el Barça esa final. Y 2 años después, en 2011, el Manchester United vuelve a caer en la final de la Champions, nuevamente ante el Barcelona. Y con gol de Messi. Otro gol de Messi. Que fue el último argentino en convertir en una final de Champions. Y bueno, no se le terminando al equipo de Ferguson, que nunca más pudo levantar, por lo menos hasta ahora, la orejona. Y ya después nos volvimos otra vez para Italia. Muchos italianos perdieron 2 veces la final. Esta vez fue contra la Juventus. En el 2015, si no me equivoco. Aquel equipo de Carlitos Tevez. Estamos hablando del Barcelona. No, perdón. Nos quedó uno. Volvemos para atrás. Nos quedó el Bayern Múnich en 2010. Nos salteamos. Nos salteamos al Bayern Múnich en el 2010. Que, aquella sí recordada final que termina perdiendo ante el Inter de Diego Milito. Y después en el 2011 vuelve a llegar a una final. En el 2012 vuelve a llegar a la final. Barcelona. Así es. En 2010 llega a la final, pierde 2-0 con el Inter, como bien dijiste, con doblete de Milito. Varios argentinos en cancha, también estaba Zanetti, que termina levantando aquella Champions, porque era el capitán del Inter. De Micheli jugando para el Bayern Múnich, también estaban Samuel y Cambiaso para el Inter. Y bueno, en 2012 vuelve a llegar el Bayern Múnich a la final y pierde 1-1, mejor dicho, empata 1-1 por penales. Sí. Empata 1-1, van a penales y pierde con el Chelsea de Drogba. Con aquel gol de cabeza de Drogba y que finalmente se termina consagrando el Chelsea en el Allianz Arena. Esa final ¿en dónde otra vez? Se jugó en la cancha del Bayern Múnich, es decir, jugó de local y perdió el partido. Eso sí debe ser una cagada. Y sí, imagínate, un estadio colmado de hinchas alemanes. Porque la tenés servida en el plato y la termina perdiendo, pero bueno. Y aparte un Chelsea que levantaba la Champions por primera vez en su historia. 2010-2012 pierde el Bayern Múnich las finales de Champions y ahí sí nos vamos, donde me había adelantado, a la Juventus, que en el 2015 con aquel equipo de Carlos Tevez, de Pirlo y demás, y de Buffon, termina llegando a la final y pierde ante Barcelona por 3-1. Los goles creo que habían sido Suárez, Rakitic y Neymar, si no me equivoco. Sí, Rakitic abre el marcador, después el gol de Suárez, que con ese disparo de Messi que ataja a Buffon y que el rebote lo agarra Suárez, y en el último minuto del partido ya para liquidar, y de hecho hace el gol Neymar, creo que en el minuto 97, y el árbitro decreta el final del partido para poner 3-1. Que además de tener a Buffon, a Tevez y a Pirlo, como me dijiste, era una Juventus con un equipazo. Tenía a Paul Pogba, que en ese momento era la revelación quizás de aquel equipo. Tenía a Arturo Vidal también, tenía figuras sudamericanas. Realmente tenía un equipazo y yo creo que fue de las mejores finales de Champions por lo menos de las últimas 2 décadas, te diría, por el nivel de los equipos y por la calidad de los jugadores. Recordemos que el Barcelona tenía Iniesta, tenía Xavi, tenía Messi, Neymar, Suárez. Fue la última temporada de Xavi en el Barcelona. Esto fue en el 2015 y 2 años después, en el 2017, en Cardiff, si no me equivoco, perdió justamente ante otro equipo español que fue el Real Madrid por 3-4-1, si no me... 4-1 terminó el partido y hubo doblete de Cristiano Ronaldo, que fue elegido no solo como el mejor jugador de esa Champions, sino que además... en esa época tenía el fideo. Los fideos. El fideo amarillo tenía, aquel prime de Cristiano. Ese era un prime de Cristiano. Que ganó el Balón de Oro esa temporada. También, y bueno, y la Champions, y dejó por segunda vez casi consecutiva a la Juventus sin Champions, que tampoco, nunca más, por ahora, la pudo levantar. Estaba Dybala en ese equipo también. Dybala, claro que sí, estaba Dybala. Dybala y Pipa. Hablando del Real Madrid,
tenemos justamente a su clásico, quizás no clásico rival, porque el clásico es el Barcelona, pero sí por cercanía, que es el Atlético de Madrid, que en el 2014 pierde la final justamente contra el Real Madrid, pierde 4-1, el partido había terminado 1-1, Sí, con realidad, aquel gol de Ramos de cabeza en claro, el minuto 93, en el minuto, que fue, que de hecho Ramos se tatuó el minuto 93 en referencia a ese gol. Así es. Que el Atlético de Madrid estuvo a esto, literalmente a segundos de levantar su primera Champions y Ramos le dijo no, acá estoy yo. A Courtois le hizo el gol encima. A Courtois, exactamente. Godín había abierto el marcador, para el Atlético de Madrid. Y después fueron. Ya en el alargue, cuando es que ya anímicamente te mata. Sí, Estás a ya te segundo mata. de levantar tu primera Empata el partido Champions, el Real Madrid. te lo ¿Qué empatan hace? en la última con centro de Luka Modric. Y bueno, ya en el alargue La jugada lo esa- agarró, hizo lo que quiso. La realmente jugada de el María. Madrid. Está la jugada de María que Verdad. se gametea a medio equipo, que tira al centro y que le queda Bale de cabeza. Es verdad. Ese es el 2-1. Después el gol de Marcelo. Y Y de Cristiano Ronaldo de Cristiano. penal al 120 que se saca la remera. Vamos a dejar acá. Muestra los abdominales, todo el show hace, ¿no? Los Todo- abdominales, típico show. la tabla de los ravioles que tenía Cristiano, Los ravioles, espectacular. Y después, 2016, vuelve a pasar algo exactamente Se igual. repite la diría. historia. Porque vuelve a jugar Atlético Madrid contra el Real Madrid y vos decís, bueno, 2014 no fue, 2016 tiene que ser. Y no terminó siendo. El primer gol lo hace también Sergio Ramos, es un poco de Sergio Ramos, un poco en contra de Oblak, que estaba en offside, vamos a decirlo. Pero bueno, En ese momento no había VAR. no había VAR y tampoco si había VAR, los árbitros en esa época, viste que estaban... Esa época y mucho anterior también, Sí, estaban sí. medio, tenían algo acá en el bolsillo y bueno, y más que nada- si la pelota era para el blanco, mejor Y todavía. con el Real Madrid presente, hay algunas Champions bastante, algunas, te diría muchas, la mayoría quizás bastante polémicas, pero bueno, Sí. eso lo vamos a dejar para otro programa. Lo importante es que el Atlético de Madrid volvió a perder contra el Real No, Madrid. habían empatado. Habían empatado y Pero esta vez termina en ganando los por penales. 120 minutos lo termina empatando, que erra un gol Griezmann. Patea el travesaño en un penal en el tiempo, Fue tremendo, tiempo regular. fue tremendo. Y después, bueno, en los penales el que erra fue Juanfran, que le termina pegando al palo. Y apareció de nuevo Cristiano Ronaldo, que le dijo, te olvidaste de mis abdominales. Acá lo tenés mejor. Renovados. Renovados, exactamente. Con más años de entrenamiento incluso. Y bueno, terminó dejando Atlético Madrid sin Champions casi en 3 años. Casi 2 años, en 2014, 2016. Y ahora sí, nos vamos al último, al actual, que sabíamos que se podía meter en este listado, pero no de esta manera. No de esta manera porque claramente, a ver, la final que pierde en 2023 el Inter es una final disputada por ambos equipos, una final Desvirgando trabada, al Manchester City. desvirgando al Manchester City, bien así como decís, que gana justamente el equipo de Pep 1-0 con gol de Rodri, partido parejo, lo podría haber ganado cualquiera, Total, sinceramente. total. Pero bueno, Pero apareció Lukaku. ahí para- apareció Lukaku para convertir un gol, sino para evitar un gol de Di Marco de cabeza que se tira de palomita y Lukaku le... Bueno, No, y hay un una gol cosa también impresionante. que se come Lukaku, que bueno, se los vamos a dejar acá porque bueno, Romelu. Se ve que Romelu. no quería ganar la Champions Lukaku, no tenía ganas. Porque el Inter no gane la Champions, mejor dicho. Quizás. Pero bueno, eso fue la primera 2023 y ahora 2025, 2 años después decía, bueno, ahora sí. Ahora viejo, se le tiene que dar. Ahora claro. se me tiene que dar. Y no, lo que le dieron fueron 5 deditos No, sí. ahí atrás, ¿no? 5 pepas se comió y te 5 digo, pepas. te digo que... Pudo haber sido más. que- Pudo haber sido más. Pudieron haber sido 6-7 tranquilamente y el Inter... Porque el árbitro lo cortó los 90 minutos exactos. Se sí, cumplió los 90 y sí, dijo, hasta no, acá. vamos a frenar esta paliza porque esto puede ser mucho peor de lo que ya está haciendo. Exactamente. Y te digo un partido para el olvido que ningún hincha del Azurro va a querer recordar en su vida. No, exactamente. Y bueno, el Inter en cuestión de 3 años termina perdiendo 2 Champions League. Vamos a ver qué pasa ahora más. Pero hasta acá llegó lo que fueron estos subcampeones, los Cebollita, que bueno, a seguirla contando. A seguirla contando. ¿Qué Sí, se sí. le va a hacer? Pero bueno, hasta acá llegó nuestro programa. Se han informado. Si no lo sabían o si se acuerdan de algún otro, puede ser sudamericano, que también haya perdido la Libertadores o la Sudamericana. En un lapso de 2 o 3 años. Exactamente, lo pueden dejar en los comentarios, como siempre, nuestras redes sociales acá abajo. Nos despedimos, como siempre, Francisco Cris y Manuel Bernal, dejando todos los datos posibles. Ya nos empiezan a echar acá del estadio. Y bueno, Ya nos están rescindiendo el contrato. sí, exactamente. Sí, sí. Perdiendo la segunda final en cuestión de Ahí va, 3 ahí va. años. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós, gente.